Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, partimos con la clase número 8. Recuerden respecto a los temas del curso, mañana la entrega de la tarea, como está a las 9 de la mañana, el plazo límite. Y también, si estoy grabando, tenemos el control. Recuerden, mañana en la hora, en los que están inscritos, entonces ahí se publicaron las instrucciones, ¿cierto? El mismo formato del control anterior, en el aula conectado, la sesión de Zoom que les corresponda, y tienen el tiempo para subir el control, ¿cierto? Está publicado el mismo, el instructivo, ¿cierto? Después se los puede enviar también por correo de las instrucciones del control. Y los contenidos, ¿cierto? Tienen que estar bien claros en toda la parte que hemos visto ya en las últimas 2 semanas, que es el tema de movimiento en 2 dimensiones, esencialmente todo lo que es la parte de movimiento proyectil, movimiento circular, todo el tema de manejar bien la parte de vectores, que es bien importante acá. Y la clase de hoy, el objetivo es terminar. En la primera parte vamos a revisar 2 o 3 ejemplos que estaban pendientes de los mismos temas que ya vimos, que es el tema de aceleración tangencial, como lo hemos aplicado algunos ejemplos. Vimos el día martes el primero que estaba en la presentación. Ahora vamos a revisar rápidamente los 3 finales de la misma, y después vamos a ver también otro ejemplo que tiene que ver con el mismo concepto de velocidad de aceleración, o sea, todo esto como un reforzamiento para el tema del control. Y en la última parte de la clase vamos a ver, en la presentación de la clase de hoy, una parte que son las ecuaciones ya del movimiento circular, relacionadas especialmente con los temas angulares, o sea, las variables velocidad angular, aceleración, un poco cómo identificamos los vectores. Y esa parte ya un poco más de desarrollo jerárquico, matemática, está hecho ahí en la misma presentación, pero esa parte no se evalúa en el control de mañana, o sea, toda la parte de ecuaciones o tan formal de movimiento, como lo vamos a mostrar acá, es un contenido que es lo último que vamos a ver de esta parte de cinemática, pero es contenido que tienen que tener claro, entender para el certamen número 1 de la próxima semana, pero en el control, obviamente lo que estamos, ese detalle, ese tema nuevo que estamos revisando hoy día, más que nuevo, es un poco eh, más formal, más matemática, va a quedar, ¿cierto?, más como un tema que ustedes tienen que conocer, pero no vamos a evaluarlo en este control, como se indicó, que era hasta los contenidos que vimos en la clase anterior y que vamos a terminar nosotros ahora de repasar con los últimos ejemplos. Entonces vamos a partir mirando rápidamente la presentación que estábamos trabajando la clase anterior. Entonces recuerden que estuvimos viendo ese día, como concepto nuevo, cuando teníamos aceleración angular constante en movimiento. Antes habíamos visto solamente movimientos con rapidez constante o con rapidez angular constante. Son equivalentes en el sentido cuando un movimiento circular, que si un cuerpo está girando con rapidez angular constante, también va a ser la velocidad constante. Pero lo que pasaba en este caso, ¿cierto? Recuerden, era que entre dos puntos eh, consecutivos en el movimiento, separados por un intervalo de tiempo, por ejemplo, teníamos 3 casos importantes. Cuando la velocidad cambiaba, aparte de cambiar la dirección, cambiaba la magnitud. Por ejemplo, acá el vector verde era más pequeño que el vector en color amarillo. Vamos a tener una componente de aceleración radial que siempre va a estar presente en los movimientos circulares, que sería el vector que es perpendicular en todos los puntos a la velocidad. Y además teníamos una aceleración tangencial, que acá está representada por el otro vector violeta, pero que tiene dirección paralela a la velocidad en este caso, porque este es un caso donde está aumentando la magnitud de la velocidad. Entonces, tal como los movimientos unidimensionales, que eran movimientos en una recta, por ejemplo, y tenían un cambio de velocidad que aumentaba, ese vector siempre iba en la misma dirección de la velocidad. Acá pasa lo mismo, pero con la diferencia que junto con la velocidad ese vector también va cambiando de dirección, pero esto hace que el vector aceleración del cuerpo, me refiero a la aceleración como la suma de los dos componentes, el vector rojo, formaba un ángulo menor a 90 grados con el vector velocidad. Este era el primer caso, ¿cierto? Como que este cuerpo siempre estaba aumentando la magnitud de la velocidad. Y acá están las expresiones que ocupamos siempre para la centrípeta y para la tangencial. Cuando teníamos aceleración angular constante, la multiplicábamos por el radio y se obtenía la aceleración tangencial. Vimos otro caso también, o sea, bueno, acá está, en esta PPT usted ya se la envié el día martes, ¿cierto? Acá se indica qué pasaba con los vectores, ¿cierto? Lo que estábamos viendo recién. Cuando teníamos un caso, por ejemplo, con aceleración tangencial o aceleración angular constante, como decíamos, pero que la diferencia es que con el anterior es que ahora está cambiando
la magnitud de la velocidad, pero al revés. Ahora está girando en el mismo sentido, pero está disminuyendo la magnitud de la velocidad. Teníamos también la aceleración radial, que no es la misma en todos los puntos, por el hecho que cambia la velocidad en el punto antes con el punto después, pero teníamos una componente de aceleración en dirección contraria ahora a la velocidad, lo que estaba provocando que este cuerpo, podríamos decir, va frenando o va disminuyendo la magnitud de velocidad, y esto hace que la resultante de los dos vectores, el vector rojo, ahora va a tener un ángulo mayor a 90 grados con la velocidad. Acá les indicaba, ¿cierto?, que el ángulo va cambiando, porque esta componente va a ir variando en cada punto por el hecho que la velocidad va cambiando. El radio se mantiene constante, por ejemplo, en este caso, pero al disminuir la magnitud de la velocidad, la componente b cuadrado partido por r también va a ir cambiando y va a hacer que este vector rojo no sea en todos los puntos igual, ni en tamaño ni en magnitud. Y un último caso, ¿cierto? Ahí está explicado, ¿cierto?, lo que pasa también. Este es un caso puntual del caso 1. El cuerpo está aumentando la velocidad entre dos puntos, pero con la diferencia que en el primer punto estaba detenido. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando un cuerpo tiene velocidad cero? No tenemos aceleración centrípeta o radial, y tenemos solamente en este caso, ¿cierto?, antes y después, tenemos solamente aceleración tangencial en el... Ahora hay que tener cuidado porque esto es justo en el momento que empieza el movimiento. Cuando pasa un pequeño intervalo de tiempo, va a empezar a tener velocidad el cuerpo, va a empezar a moverse y de inmediato va a empezar a tener también aceleración radial, la que de a poquito va a ir creciendo, y por ejemplo en un punto como este, vamos a volver a un caso como el caso 1 que estábamos viendo, que tiene aceleración radial y tangencial, y la centrípeta va a tener un ángulo también menor que 90 grados con la velocidad. En este caso partía como de 0 grados y a poquito el ángulo iba aumentando, y por ejemplo en un punto, podríamos colocar después un tercer punto acá, este vector va a ser más grande, este va a ser igual, la velocidad va a ir ahora en la dirección, por ejemplo, para abajo, pero este vector rojo ya va a tener un ángulo distinto a lo que pasa en este punto, y además va a ser de tamaño más grande. Entonces esto es un poco lo que vimos como concepto en la clase anterior, y alcanzamos a revisar este primer ejemplo, donde teníamos un motociclista que se movía en la pista, que se movía en un arco de circunferencia. Recuerden que hasta aquí alcanzamos a ver, después se nos cortó un poco la comunicación. Entonces rápidamente vamos a retomar estos problemas. Este cuerpo, por ejemplo, me dicen que se está moviendo en una curva en la moto. Este es un gráfico cualitativo, pero acá me dan los valores, ¿cierto?, de cuánto es la rapidez en el punto Q. Este punto representaría el instante cuando pasa, este es un gráfico B en función del tiempo, cuando pasa por este punto Q, y la pregunta que surge acá es, bueno, ¿el cuerpo está acelerando o está frenando? Entonces vamos a tomar las imágenes para, para revisarlo de nuevo por si alguien no estuvo, o también para recordar. Entonces, esta también se la envié, esto no la miramos ese día, pero, por ejemplo, acá la pregunta que surgía, que está repetido el monito, lo que está marcado ahí con lápiz rojo es como una pregunta que podría surgir. Bueno, ¿qué pasa en el punto Q? ¿El cuerpo va acelerando o va frenando? En primer lugar, en ese punto el cuerpo ya tiene velocidad, por lo tanto va a tener esta aceleración radial o aceleración centrípeta en dirección perpendicular a la velocidad, que en este caso la velocidad está claro que tiene que ir en esta dirección porque el cuerpo se va moviendo desde P hasta el punto W. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿va acelerando o el cuerpo va frenando? Porque esto va a hacer que la aceleración tangencial vaya en favor o en contra. Pero si recuerdan el gráfico que estábamos viendo recién en la lámina anterior, en esa parte del gráfico, la pendiente era positiva. O sea, positiva me refiero a que mirábamos que en el punto Q y comparado con un punto siguiente, había un aumento de la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, de las dos opciones, ¿cierto? Acá la válida es que el cuerpo va aumentando la rapidez, y eso lo podíamos deducir mirando en ese gráfico que tenía la pendiente, en ese caso positiva, y esto nos hace deducir que la aceleración tangencial va a tener la misma dirección que la velocidad, y ahí podíamos responder que la aceleración radial tenía esta dirección. La magnitud se calcula como la velocidad al cuadrado dividido por el radio, o sea, en este caso, 3 metros partido por segundo al cuadrado. La tangencial en la misma dirección de la velocidad, la otra componente,
nos daba un valor de 4, que me indicaban cuánto era el valor en ese punto, ya no había que calcularlo en el gráfico. Básicamente el gráfico era para deducir que había una aceleración positiva, y la magnitud la obteníamos con el vector velocidad, o sea, perdón, con la componente de los vectores de aceleración, y quedaba un vector de magnitud 5 con estas dos componentes, o sea, la raíz de las componentes al cuadrado, el ángulo de 37 grados, ¿cierto? Se forma acá con esta dirección, o sea, podríamos deducir que la velocidad también va en la dirección de la tangencial, por lo tanto, el vector velocidad, el vector en color rojo, estaría formando un ángulo de 37, coherente con lo que hablábamos antes, que la velocidad tenía un ángulo menor de 90 grados cuando iba aumentando la magnitud, cuando había aceleración tangencial en la misma dirección. Entonces este fue el último ejemplo que vimos en detalle el día martes, y vamos a retomar ahora los siguientes ejemplos, pero partiendo con... Déjenme compartir de nuevo la otra imagen. El ejemplo número 2, este lo tengo en un PDF acá. A ver, déjenme lo voy a... Sí. Sí. Ya. Entonces, este problema, ¿cierto? Acá está desarrollado en la misma imagen, pero la tengo ahí dibujado ya los vectores. Este es el problema que me decían, que un cubo de hielo que está en la presentación se movía en una superficie semicircular que tenía 50 centímetros de radio, y en este caso me preguntaban qué pasaba en el punto P. Bueno, también era un punto donde no había una información concreta, me decían el cuerpo va frenando, va acelerando, pero me daban, en este caso, el valor de la aceleración tangencial, que era 3 metros por segundo al cuadrado, y me indicaban que la aceleración centrípeta, para calcularla, me daba el dato del radio, que era 0,5 metros, y la rapidez en ese punto, que era de 1 metro por segundo. Entonces acá no hay ninguna duda que la componente centrípeta siempre la vamos a tener en dirección perpendicular a la velocidad, y la velocidad, ¿cierto?, es tangente a la trayectoria. En este punto podríamos decir, hay dos opciones solamente: la velocidad va para allá o viene de vuelta, y la radial siempre va a tener esta dirección. Pero la lógica de este problema, ¿cierto?, había que deducir para dónde iba la tangencial. Bueno, y en este caso la forma de deducir esto es que, si yo analizo este movimiento, por ejemplo, un cubo de hielo en una superficie semicircular, en este punto, por ejemplo, supongamos que lo soltábamos desde el reposo, va a ir aumentando a medida que baja la rapidez, ¿cierto? Más o menos, lo podemos ver después con un concepto de energía, que va a ir aumentando la energía del movimiento, la cinética, y también, si después vamos a ver en las siguientes clases ya la parte dinámica, la fuerza más importante acá para que este cuerpo acelere va a ser una componente de la fuerza peso. Entonces, la lógica es que este cuerpo, por ejemplo, puede hacer un movimiento independiente que tenga alguna resistencia al movimiento, donde va a estar moviéndose entre los dos puntos, pero si el cuerpo va a ir subiendo, lo más coherente es que va a ir frenando, porque en algún punto más arriba se va a detener. Si lo soltamos de acá y no hay ningún elemento externo que esté actuando, aparte de la interacción con la superficie, el peso, en algún momento se va a detener, probablemente podría detenerse más abajo de esta altura, pero en este punto, si es que va en esta dirección, vamos a tener que va a ir frenando, y por ese motivo la aceleración la deducimos que va en la dirección opuesta a la velocidad. Y en este caso, nuevamente el mismo cálculo, la aceleración centrípeta tiene una magnitud de 2 en dirección radial, y la tangencial nos da el valor que me indicaba en el enunciado del problema, una magnitud de 3 en dirección opuesta, y la resultante nos queda este vector en color verde, que tiene una magnitud de 3,6, y que, recuerden, se calcula como la raíz de esta componente 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y nos da una componente o una resultante, ¿cierto?, de 3,6 metros por segundo al cuadrado. Y podríamos calcular también qué ángulo forma con la velocidad, por ejemplo. Y en este caso el cuerpo va para la dirección opuesta a la tangencial, y ahí el ángulo entre el vector verde y el vector velocidad, que acá no está dibujado, va a tener un valor mayor a 90 grados, pero menor a 180, por el hecho que todavía tiene aceleración centrípeta en este punto, por el hecho que tiene velocidad.
Entonces, este es un poco el segundo ejemplo de la presentación que estábamos mirando en la clase anterior. Y si volvemos a mirar la presentación, ¿cierto? Ya vimos este ejemplo acá. Esta es la pregunta F. Este es el problema, ¿cierto?, que estábamos viendo recién. Y ahora llegamos a un problema donde estamos viendo un típico juego mecánico que es la rueda, ¿cierto?, la llamada rueda de Chicago, ¿cierto?, una rueda con sillas donde va a comenzar a tener un movimiento circular. La escala del movimiento o los valores, ¿cierto?, son distintos al problema anterior. Por ejemplo, acá tenemos un radio bastante grande de 10 metros de radio, o sea, una rueda que la veríamos como de 20 metros de altura. Hay una persona que está en un asiento y la persona es la que nos interesa qué pasa con su movimiento y cómo determinamos, por ejemplo, para este caso se pregunta la velocidad cuando pasa por el punto B, cuáles son los vectores de aceleración y también el cálculo del ángulo que forma el vector velocidad con el vector aceleración. Entonces, como información acá tenemos en este problema que el radio es de 10 metros, me indican que la rueda se va a comenzar a mover y la persona aumenta su rapidez a una razón constante de 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. Esto, definido de esta forma, aumenta su rapidez, me indica de inmediato que se está girando en este sentido. La razón constante quiere decir que la aceleración angular, y por lo mismo la aceleración tangencial también es constante, y tiene un valor de 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, yo podría deducir que en cualquier intervalo de tiempo, en un segundo, la rapidez va a aumentar 0,3 metros por segundo. Y me indican, por ejemplo, que independiente de donde haya partido la persona, en el punto B es cuando pasa por la máxima altura, y esto ocurre en tiempo igual 10. Entonces acá ya estamos introduciendo el concepto de tiempo en un movimiento con aceleración, donde podemos calcular para cualquier instante de tiempo, por ejemplo, cuál es la magnitud de la velocidad si es que yo conozco la aceleración. Esto es lo mismo que cuando en un movimiento rectilíneo teníamos la velocidad inicial 0, por ejemplo, y me indicaban la aceleración era tantos metros por segundo al cuadrado, cuál es la velocidad en tiempo 5 segundos, por ejemplo. Acá la lógica es que la trayectoria de la persona es a lo largo de la circunferencia, y cuando pasa por este punto, en tiempo 10, la pregunta es cuál es la velocidad, y en función de la velocidad podemos calcular el valor de la aceleración y también calcular, ¿cierto?, el valor de la aceleración radial, centrípeta y todas las preguntas que me planteaban ahí. Entonces, si miramos esta imagen, ¿cierto?, que tengo acá, vamos a hacer un poquito más grande. Lo que hablábamos recién de cómo podríamos calcular la magnitud de la rapidez nosotros en algún punto. El punto B, ¿cierto?, ya es el punto cuando se encuentra en la posición más alta, y esto me da la información del problema que ocurría en el instante 10 segundos, y en el instante t igual 0, b sub 0 es igual a 0 porque el cuerpo está partiendo desde el movimiento en reposo, pero la pregunta está concentrada en el punto de arriba. Y este punto ocurre en t igual 10 segundos, y con el valor de la aceleración de 0,3 podemos deducir que en el punto de arriba, en el instante 10, punto B, su velocidad sería este vector en color azul y tiene una magnitud de 3 metros partido por segundo. Esa sería la magnitud de la velocidad en el punto más alto. Y con el valor de la velocidad en ese punto ya tengo todas las herramientas para calcular las componentes de la aceleración. Una componente ya me la daba en el problema, ¿cierto? Porque no tenemos herramientas en este momento todavía para calcularlas. Podríamos hacerlo después en función de la sumatoria de fuerzas que tenga el cuerpo, pero en ese punto la aceleración la conocíamos y era la misma en todas partes, y por el hecho de ser tangencial y estar aumentando la velocidad, sabemos que va en la misma dirección del vector azul, que es el vector velocidad. La otra componente es la que se calcula con la fórmula de la velocidad al cuadrado, el valor 3, partido por 10, por lo tanto acá me queda 9 décimos o 0,9 metros partido por segundo al cuadrado. Y con esto ya estamos en la misma situación de los problemas anteriores, porque ya tenemos conocidas las dos componentes, 0,3, 0,9, y la resultante de la aceleración, ahora dibujada en color azul, nos va a dar un vector de magnitud
aproximadamente 0,95. Obviamente acá da bastante más parecido a esta, por el hecho que esta componente al cuadrado es bastante pequeña comparada con esta de acá. Y un tema importante acá cuando trabajen estos números en los controles de tareas, a veces los valores son pequeños, por lo tanto, mantengan al menos 1 o 2 decimales, porque si aproximáramos esto a, por ejemplo, a 1 y esto lo aproximáramos a 0, no tendríamos ningún resultado muy coherente. Entonces, siempre trabajen al menos con decimales cuando sean números pequeños. Y en este caso, la última pregunta era, ¿qué ángulo formaría el vector velocidad con la aceleración? Y el ángulo beta, ¿cierto?, que le estoy llamando acá, lo podemos obtener como el ángulo más pequeño que hay entre la velocidad y la aceleración. Se observa que es menor que 90 grados. Y, por ejemplo, la tangente del ángulo es la función más fácil para ocupar acá en trigonometría, en este caso, sería el lado de acá, que sería 0,9, dividido por el otro, que es 0,3, nos da una tangente de 3, y la arco tangente, o el valor del ángulo para este, es un valor de aproximadamente 71,5 grados. Pero esto va a ser válido solamente en este momento, porque si consideráramos, por ejemplo, un instante posterior, cuando han pasado 1 o 2 segundos más, esta componente de aceleración ya no va a ser la misma, porque este valor de 3 ya va a haber aumentado, y por lo tanto el ángulo beta va a haber cambiado. Lo que va a pasar acá, como mostrábamos en la presentación, que ese ángulo va a tender, después de un tiempo, a ser más parecido a 90 grados que al valor 0, por el hecho que este valor va a ir creciendo esta aceleración, y por lo tanto este vector de aceleración cada vez lo vamos a ver, si fuera el mismo punto, ¿cierto?, más vertical hacia abajo. Pero recuerden que esto va cambiando a medida que el cuerpo se mueva. Los dos vectores van a ir girando, el vector de aceleración y el vector de aceleración centrípeta y tangencial, porque estamos cambiando, ¿cierto?, la posición en la cual se está moviendo. Entonces este era el ejemplo número 3 de la presentación de la clase anterior. Y queda un ejemplo, ¿cierto?, que también está en la misma lógica, que lo vamos a mirar de nuevo acá. Y en este caso, la diferencia del problema número 4 es que por acá hay varios números 7, así que no se enreden. Justo en este problema, en el planteamiento, el radio corresponde a 7 metros. También me indican que la rapidez está aumentando a una razón constante de 7 metros partido por segundo al cuadrado. Pero la diferencia fundamental acá es que este cuerpo, en tiempo igual 0, ¿cierto?, se encuentra en el punto A, pero en ese momento ya tiene una rapidez, ¿cierto? O sea, no como en el ejemplo anterior, que partía en 0 del reposo y había que calcular la velocidad en función del tiempo. En este caso, el tiempo 0 justo corresponde a este punto, cuando empieza a mirarse el movimiento, y ya tenemos una rapidez de 5, y conocemos el radio, y conocemos la aceleración tangencial. Entonces, el procedimiento es bastante parecido al problema que miramos recién. Me preguntan por los vectores, cuánto es la magnitud de la aceleración en ese momento, tiempo 0 es cuando está acá arriba, y en qué instante el vector de aceleración va a tener un ángulo de 45 con el vector velocidad. Un poco apelando a lo que hablábamos recién, que cuando hay aceleración tangencial, el ángulo entre el vector velocidad y aceleración no es constante, porque el vector de aceleración centrípeta va aumentando su magnitud. Entonces, volviendo a mirar esta imagen, ¿cierto? Acá también tenemos algo abierto en el problema, porque no me indican para dónde se está moviendo. Pero en este caso, por ejemplo, las opciones son dos. El cuerpo se está moviendo. El cuerpo se está moviendo en la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, en el desarrollo que yo estoy mostrando acá, yo estoy asumiendo que el cuerpo, si dibujo el vector de aceleración tangencial en dirección hacia la izquierda, y me dicen que está aumentando a una razón constante, quiere decir que el cuerpo también tiene velocidad en esta dirección. Alguien podría haber supuesto que la velocidad era para el otro lado, por lo tanto, este vector hubiera sido para el otro lado, y lo único que hubiera cambiado es que ahora este vector de aceleración tendría una dirección como un espejo de esta, sería para este lado, pero los cálculos y los valores numéricos no van a cambiar en nada. Pero acá el supuesto que estamos haciendo es que está aumentando y se está moviendo, girando en el mismo sentido del problema de la rueda de Chicago, que gira en sentido antihorario. Y acá la parte de dibujar los vectores ya está mostrada acá.
el vector de aceleración va a tener una forma como esta, y nuevamente aplicar la fórmula para calcular la centrípeta, velocidad al cuadrado dividido por el radio, me da 3,6 aproximadamente, la tangencial era conocida y era un valor de 7, y la magnitud, nuevamente con la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado, me va a dar un valor de 7,86 aproximadamente, o 7,9. Y la pregunta como nueva acá era esta, que me decía, ¿cuándo va a formar un ángulo de 45 grados la velocidad con la aceleración? Bueno, y esto tenemos que deducirlo de la siguiente forma. Los vectores de aceleración, tangencial y centrípeta, son siempre perpendiculares entre sí. En el momento t igual 0, el ángulo no es de 45 porque pueden ver ustedes que la componente tangencial es más grande que la componente centrípeta. Por lo tanto, el ángulo va a ser menor de 45 grados. O sea, si dibujáramos exactamente el ángulo de este vector, la tangente, tal como lo vimos en la lámina del problema anterior, la obteníamos como este valor de la aceleración dividido por el de la tangencial, y nos hubiera dado una tangente mayor que 1. 7 partido por 3,6. Por lo tanto, el ángulo todavía no sería 45 grados. Pero a medida que este cuerpo va aumentando su velocidad, porque el problema me indicaba que aumentaba con una aceleración bastante grande, de 7 metros partido por segundo al cuadrado, por lo tanto, la velocidad en función del tiempo, yo la podría escribir como la velocidad inicial, 5, más la aceleración tangencial multiplicado por 7, eso al cuadrado, dividido por el radio. Y la condición o la lógica es que cuando el ángulo de la aceleración tangencial con la aceleración centrípeta, la resultante de las dos va a tener, este vector rojo va a formar un ángulo de 45 con la velocidad. Este ángulo que estoy mostrando acá con el mouse sería el ángulo que en este caso nos interesa determinar, y la condición es que eso va a ocurrir cuando las dos componentes de la aceleración tengan el mismo valor. Eso va a ocurrir solamente en un instante, porque en este caso la aceleración tangencial va a hacer que la aceleración centrípeta vaya aumentando por el hecho que la velocidad aumenta. Por lo tanto, yo podría decir también que la aceleración centrípeta es una variable que depende del tiempo. Y en este caso, me va a quedar velocidad en función del tiempo, lo que está escrito acá, y yo quiero determinar en qué momento ocurre que ambos valores sean iguales. O sea, el de la tangencial es constante, igual a 7, y el de la centrípeta queremos que sea igual a 7, y esto va a ocurrir cuando esta expresión de la velocidad partido por el radio, la velocidad al cuadrado, nos dé el valor de 7, y ahí se puede ver en el álgebra que esto ocurre en un tiempo igual a 2/7 de segundo. O lo podríamos comprobar si reemplazáramos acá, me va a quedar este valor 7 al cuadrado partido por 7, me queda 7 metros partido por segundo al cuadrado, y esto ocurre en ese momento. Esto ocurre un pequeño intervalo de tiempo después del tiempo inicial, y especialmente ocurre esto porque la aceleración tangencial es grande, ¿cierto? Tiene un valor de 7, por lo tanto, en un pequeño tiempo ya aumenta bastante la velocidad, y además esta expresión va al cuadrado, por lo tanto, en ese momento tendríamos que este vector tiene un valor de 7, la tangencial también tiene un valor de 7, por lo tanto, este ángulo que se forma acá o el que se forma acá, los dos ángulos son de 45, y en ese momento el ángulo del vector rojo con el velocidad llegaría al valor de 45 grados. Si pasa un poco más de tiempo, por ejemplo, si evaluáramos esto en tiempo igual 1 segundo, este valor ya tendría un valor de 12 al cuadrado, y dividido por 7 nos daría un valor mayor a 20, y ya tendríamos este vector bastante más parecido al vector centrípeta. Pero cuidado, esto no ocurre siempre en el punto de arriba. Aquí el dibujito está como medio chueco con la intención de que observen que no es justo el punto más alto, sino que ya ocurre cuando se ha movido un poquito. Pero los dos vectores también van girando. Entonces, como resumen de esta parte, ¿cierto? Recordar siempre el tema que la aceleración con la velocidad van a formar un ángulo. Cuando hay aceleración tangencial, este ángulo va a ir cambiando con el tiempo, va a ir aumentando su valor. La aceleración centrípeta, cuando aumenta la rapidez, o va a ir disminuyendo en el caso que la aceleración centrípeta, perdón, la tangencial va a ir en la dirección opuesta, y ahí el ángulo varía.
Entonces, con esto, ¿cierto? Terminamos de revisar estos 3, 4 ejemplos que teníamos pendientes de la clase anterior. ¿Alguna duda, consulta? Porque ahora vamos a partir mirando la presentación que está preparada para la clase de hoy. Y la primera parte, ¿cierto? Los primeros minutos vamos a revisar 3 o un ejemplo como repaso también de esto. Y en los últimos 10, 15 minutos vamos a partir viendo un tema de las ecuaciones de movimiento, pero ese tema no lo vamos a ver en detalle o completamente en la clase, me interesa que ustedes también lo miren después como complemento. Y probablemente en la clase del martes vamos a dedicarle un pequeño tiempo para las dudas o consultas, pero el martes ya vamos a partir con los contenidos del capítulo 2 de la parte dinámica, que es el tema de movimiento, ¿cierto? Pero ya viendo por qué se produce el movimiento, cuáles son las fuerzas que actúan, y ese tema son contenidos que este semestre se evalúan en el certamen número 2, que está programado en el mes de noviembre. Creo que el 19 de noviembre es el certamen número 2. En semestres anteriores, ustedes revisan, como les comentaba en la página de aula el otro día, hay certámenes 1 de varios semestres, en algunos semestres no hay, pero no todos los certámenes 1 son iguales a los de este semestre, porque muchas veces hemos tenido solamente 2 certámenes, por lo tanto, incluía más temas de lo que vamos a evaluar ahora. O sea, la parte, si ven un certamen 1 como material de estudio y aparecen preguntas que hablen de diagramas de cuerpo libre, leyes de Newton, ¿cierto? Dinámica, todo el tema de modelos con diagramas de interacciones, inventarios de fuerzas, es un tema que lo vamos a comenzar a ver el lunes, por lo tanto, esas preguntas no se evalúan en este certamen del próximo viernes, solamente la parte de cinemática, o sea, lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, en esta presentación, ¿cierto? Tenemos un problema donde se plantea una situación donde queremos analizar algunas preguntas o queremos ver qué pasa en los puntos del movimiento. Veanlo, ¿cierto? Un pequeño intervalo, un tiempo. Acá está el planteamiento, revisen, y vamos a ver varias preguntas relacionadas con los puntos del movimiento. Vengo de ver. No sé. Entonces, en este problema, fíjense que me están combinando dos cosas. Un movimiento circular. De partida del movimiento ya no podemos hablar que un movimiento con aceleración angular constante, porque la velocidad en función del tiempo no va a cambiar siempre de la misma forma. Por ejemplo, acá me están indicando que el cuerpo parte del punto A y da una vuelta completa hasta volver al punto que se le llama A', cuando pasa de nuevo por el mismo punto. Y me indican 4 puntos o 3 puntos intermedios del movimiento, que como este es un gráfico de velocidad-tiempo, estos puntos serían o representarían un instante de tiempo. Este sería en tiempo cero, esto sería un tiempo que no conocemos, porque más que nada aquí la pregunta es de forma cualitativa, ¿cierto? Y la idea es que la velocidad del cuerpo aumenta desde cero, llega a un valor máximo en el punto C, y después disminuye hasta volver a un valor de cero en el punto A'. O sea, este es un cuerpo que podemos decir parte, aumenta la rapidez, este es el punto de máxima rapidez, por lo tanto acá tendríamos el mayor valor de la velocidad, y después empieza el frenado hasta llegar al punto A' donde se detiene. Entonces la pregunta importante acá, o lo que queremos ver, es cómo identificamos o qué pasa con los vectores de velocidad. Fíjense que acá no vamos a calcular, no tenemos ni el radio, solamente conocemos los valores de la velocidad, pero la pregunta es, si tuviéramos que analizar, haciendo por ejemplo un análisis más cualitativo, más que con números, ¿cuál de esos vectores, por ejemplo, va a representar mejor la aceleración de la partícula o del cuerpo acá cuando pasa por el punto, en esta primera lámina, del punto B? Entonces, si miramos acá el dibujo en detalle de en esta presentación, ¿cierto? Una de las 4 opciones sería la que correspondería a la aceleración. Esta línea punteada está marcada como la dirección radial, ¿cierto? Para que observemos que de las 4 alternativas, por ejemplo, esta alternativa iría en la dirección radial, esta alternativa
iría en la misma dirección de la velocidad, porque el movimiento acá es en sentido antihorario, y estas dos componentes o estas dos alternativas van a ir en la dirección con un ángulo menor a 90. Acá recuerden que la velocidad tendría una dirección igual a esta, porque es la dirección tangente a la trayectoria, y esta iría con una dirección mayor a 90 grados con la velocidad. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que tenemos que deducir es que es un movimiento circular, por lo tanto, hay una componente radial. O sea, tiene que haber una componente de aceleración que vaya apuntando en la dirección radial. ¿Cuándo tendríamos solamente esa componente? Cuando tenemos rapidez constante. Pero este no es un problema con rapidez constante, sino que va aumentando máxima y disminuye. Y la pregunta específica es en el punto B. Entonces, si miramos el gráfico en ese punto, ¿qué pasa con la velocidad en ese punto? Va aumentando, ¿cierto? Y no tenemos el valor exacto de la aceleración, pero podemos deducir que en el punto B, si tenemos este gráfico de rapidez en función del tiempo, en este punto va a ir aumentando la rapidez o la magnitud de la velocidad, y esto quiere decir que la aceleración es positiva, o sea, positiva en el sentido que va en la misma dirección del movimiento. Por lo tanto, como vimos en los problemas anteriores, la componente tangencial va a tener una dirección igual a la dirección de la velocidad. Pero además tenemos la componente radial. Por lo tanto, este vector representaría solamente la componente tangencial. Este vector representaría solamente la radial. Por lo tanto, la resultante obligatoriamente tiene que ser un vector que va a tener la dirección de esta de acá. O sea, en este caso, si quisiéramos marcarla con algún color, ¿cierto? La alternativa, la única opción válida acá, la alternativa correcta, podemos decir, es la que está marcada con este color celeste, porque en este caso tenemos la componente radial y la tangencial, pero la tangencial va a favor de la velocidad. Por lo tanto, este sería el vector que de mejor forma, podríamos decir, representa a la aceleración, ¿cierto? Entonces, de las cuatro, la correcta sería la que está en color celeste. Acá no tenemos números, ¿cierto? Y no podemos calcular, decir cuál es el ángulo, pero de todas formas tendría que ser un ángulo que iría formando un ángulo menor a 90 grados con el vector velocidad. Entonces, esto es lo que pasaría, por ejemplo, en el punto B. Cualquier duda o consulta, ¿cierto? Me van preguntando. ¿Qué pasa en el punto que está en el punto C? ¿Cierto? Que aproximadamente, bueno, ahí el dibujo no quedó exactamente igual, pero en el punto C, ¿cierto? También esta sería como la dirección radial, pero podríamos suponer que el punto cuando llega a la mayor velocidad. Pero lo importante en este punto es que también la aceleración va a tener una componente radial, y la componente radial va a ir en esta dirección. O sea, acá en el punto C, incluso están dibujados como más grandes los vectores porque es más grande la centrípeta porque tiene una velocidad mayor, tendríamos la componente radial. Pero a diferencia del punto B, por ejemplo, acá teníamos pendiente y la velocidad aumentaba. Justo estamos en un punto, si lo miramos como una función acá, del máximo, y si calculáramos la pendiente acá de la recta tangente, nos daría igual a cero. ¿Qué significa esto? Que justo en ese punto el cuerpo no tiene aceleración tangencial, o sea, podemos decir como que el cuerpo deja de acelerar, aumentando la rapidez, y de ahí en adelante va a empezar a disminuir. Este es un caso donde en todos los puntos, o en la mayoría de los puntos, ¿cierto?, tienen aceleración distinta al punto anterior porque las pendientes irían cambiando. Pero acá tendríamos velocidad máxima, aceleración tangencial cero, y este sería justo el único punto donde podríamos deducir que solamente tenemos aceleración de tipo radial o centrípeta. O sea, a diferencia del anterior, donde el vector aceleración formaba un ángulo distinto de 90 con la velocidad, en este punto específico, la aceleración, la única que existe es la radial, y la aceleración iría en una dirección como esta, que sería aproximadamente la dirección radial, ¿cierto? Ahí después que en la lámina que le envíe le voy a arreglar este bonito, pero esta es la componente de la aceleración radial y es la única que existe en ese punto en el caso de la aceleración. En lo anterior recuerden que estaba la radial, pero estaba la tangencial a favor de la velocidad, por lo tanto nos quedaba el vector celeste que está dibujado ahí. Y el último punto, que tiene un comportamiento con aceleración que queremos calcular con dos componentes, sería cuando va por el punto D. El punto D tiene la misma rapidez que el punto B, de 1 metro por segundo, pero en este caso
aparte de tener la aceleración radial, que iría en la dirección, en este caso la radial sería como la punteada de acá, al revés de este punto, donde la pendiente era positiva en el gráfico de rapidez, en este caso la pendiente es negativa. O sea, en términos simples podríamos decir, en este punto la velocidad está disminuyendo su magnitud. Por lo tanto, al estar disminuyendo la magnitud de la velocidad, volvemos al caso donde teníamos una rapidez decreciente, o sea, teníamos la aceleración tangencial contraria a la dirección de la velocidad. Por lo tanto, como esto está girando en el sentido antihorario, la velocidad en este punto iría para allá, pero la componente de aceleración tangencial iría en la dirección opuesta. Por lo tanto, tendría que ser un vector, esa componente que iría en esta dirección contraria al que está dibujado el vector de acá. Por lo tanto, la componente tangencial iría, en este caso, podemos decir para abajo, contraria a la velocidad que es para allá, y la componente radial va a ir en esta dirección, y la suma de esas dos componentes llegaríamos al caso, ¿cierto? Tal como el problema anterior, que ahora tiene un ángulo distinto de 90 con la dirección de la velocidad, y sería este resultante que iría para acá. A diferencia, por ejemplo, de esta, donde el ángulo entre la velocidad, que es equivalente a esta dirección, era menor que 90, acá tendríamos la opción que esta sería una dirección con un ángulo mayor, con una componente radial y una componente tangencial, pero contraria a la dirección del movimiento. Entonces, por ejemplo, este es un pequeño repaso de los 3 o 4 casos que hemos visto para el movimiento con la aceleración tangencial y con la aceleración radial. Y podríamos preguntarnos, ¿cierto?, ¿qué pasaría justo en los puntos límites, o sea, en los puntos del extremo? Acá fíjense que esta propiedad la agregué adicional a una que está en el aula. ¿Qué pasaría si nos preocupamos justo? Y acá puede ser medio complicado cuando uno analiza justo el punto de partida o justo el punto que se está deteniendo. Lo que yo estoy planteando acá es un punto donde está partiendo, pero está recién partiendo. O sea, no es exactamente el punto cuando la velocidad es cero, sino que apenas está empezando el movimiento, o sea, un delta de t tendiendo a cero, pero ya va a tener un poquito de velocidad. Y lo mismo pasa en este punto que le llamamos A', cuando viene llegando y le falta muy poquito para que se detenga. Bueno, ¿cuál es la diferencia con los puntos anteriores? De todos modos tiene aceleración, porque si ustedes ven la pendiente en esta parte y en esta parte es bastante grande, incluso en tiempo cero, el cuerpo debe tener aceleración, porque si no tiene aceleración en cero, no va a partir el movimiento. Por lo tanto, tiene aceleración tangencial en este punto, que es más o menos grande, bien parecida a la del 1, y en este caso tiene muy poca velocidad, o sea, podríamos suponer que la velocidad es 0,1, y si comparamos, por ejemplo, con este punto o con el punto cuando llegaba al lado opuesto, en ese caso, la aceleración centrípeta es muy pequeña, o sea, podríamos decir que el v cuadrado partido por r con un radio constante, pero si el v cuadrado es 0,1 al cuadrado, es muy pequeño comparado con 2 al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración es casi paralela a la velocidad, pero con un ángulo muy pequeño, por el hecho que es muy chica la centrípeta y solamente tiene tangencial, pero tiene dirección en la misma que se está empezando a mover para que el cuerpo de a poquito vaya aumentando la velocidad. Y después recuerden que llegamos a un punto B, donde ese vector ahora ya tenía una componente a favor de la velocidad, que era la tangencial, y la componente radial. Pero en este punto que estoy mostrando acá, básicamente casi toda la aceleración es tangencial y va a favor de la velocidad. Y lo mismo pasaría en el punto cuando completó la vuelta, cuando está a punto que se detenga. Es muy pequeña la velocidad, por lo tanto muy pequeña la componente radial que iría para acá, y la componente principal es la tangencial que va en la dirección contraria. Por lo tanto, el vector de aceleración podría ser más parecido a este vector que está dibujado acá, ¿cierto? Acá no hay alternativa, sino que está directamente puesta la aceleración. Pero esa es la explicación por qué tendríamos estos vectores. No podemos colocarlo exactamente tangencial porque estaríamos justo en un punto que el cuerpo no tendría aceleración, no tendría velocidad, pero fíjense que la pregunta es cuando está a punto, cuando está comenzando el movimiento y cuando está a punto de detenerse. Y otra cosa importante, ¿cierto?, que uno podría ver acá, es por qué en el modelo o en los monitos están separados los puntos por distancias distintas. Bueno, porque
en el punto A con el B, la velocidad no es tan grande, por lo tanto no ha recorrido mucha distancia en el camino, lo mismo que entre el punto D y el punto A'. Por lo tanto, estos dos intervalos o estos dos pedacitos de camino, ¿cierto? Son más pequeños que lo que pasa entre el B y el C y lo que pasa entre el punto C y el D, porque en esta parte se está moviendo ya con una velocidad de 1 y después llega a 2 y acá pasa al revés, de 2 disminuye a 1. Y en este caso, recuerden que en un gráfico B versus tiempo, yo puedo deducir que el área bajo la curva corresponde al camino recorrido o a la distancia que recorre a lo largo del camino. Y en este caso, son más grandes claramente las áreas entre B y C, y entre el punto C y el D, que entre el A y el B y este de acá. Por lo tanto, en forma cualitativa, ¿cierto? Uno podría decir que esto es como 3 veces la distancia que recorre acá, y lo mismo pasaría en esta parte comparada con la otra. Por eso que los puntos no están ubicados a igual distancia, sino que están más cercanos los puntos, el B con el A y el D con el punto A nuevamente. Entonces, también acá uno puede mezclar o aplicar el concepto de aceleración, de velocidad, cuando era en un camino recto, pero adecuándolo, ¿cierto?, a la lógica que va a ir cambiando el valor de los cambios de posición, aunque los intervalos acá no son iguales, pero de todos modos los puntos no están separados por igual distancia. Entonces este es un último ejemplo, ¿cierto?, ya un poquito más elaborado, pero que trata del tema de cambio de posición y el tema de la aceleración radial, tangencial. Por lo tanto, como resumen, tienen que tener bien claro que siempre tenemos dos vectores, o perdón, mejor dicho, dos componentes que generan el vector aceleración, y dependiendo del problema, el momento que esté ocurriendo del problema, vamos a definir cuál es la dirección que va a tener siempre con el vector velocidad, si es radial solamente o si el ángulo es mayor que 90 cuando frena o menor que 90 cuando acelera. Y las magnitudes, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, estos conceptos, ¿cierto?, son importantes que los manejen bien, ya hasta para el control de mañana, ¿cierto? Y lo que vamos a ver ahora en la última parte, esta es la parte que yo les decía que la vamos a ver más que nada como un concepto, como una presentación para que ustedes conozcan estos temas, cómo lo aplican desde el punto de vista matemático. Probablemente en alguna parte más adelante vamos a retomar esto con el movimiento de cuerpo rígido, cuando veamos eh, el concepto de torque y otros conceptos. Vamos a ver más en detalle el tema de cómo trabajamos con esos vectores de velocidad angular o de aceleración angular. Pero ahora lo que les quiero mostrar acá es cómo representaríamos en forma, como dice acá en la presentación, ¿cierto? Son varias láminas acá. ¿Cómo haríamos una representación matemática de este movimiento circular? Entonces, recordando, ¿cierto?, lo que hemos mencionado varias veces, el primer tema es que el ángulo siempre, cuando hagamos una ecuación, tal como en el movimiento rectilíneo, por ejemplo, hablábamos de la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos para que la cantidad no saliera en metros. En este caso siempre los ángulos los vamos a trabajar en radianes. Entonces, en un movimiento circular, ya sea un movimiento uniforme o un movimiento con aceleración, el ángulo lo podemos definir nosotros como una variable que depende del tiempo. En este caso estamos llamando, así como le llamamos los rectilíneos, el X o el Y, le estamos llamando el ángulo θ, ¿cierto?, como una función del tiempo. Y, por ejemplo, ¿cómo lo escribiríamos en ecuaciones, ¿cierto? Lo que estábamos viendo ahora como en distintos puntos sin calcular a veces ningún ángulo específico. Si yo quiero ver el ángulo que la partícula, que el cuerpo forma respecto al sistema de referencia habitual que ocupamos, ¿cierto? Habitualmente en un movimiento circular vamos a trabajar con este sistema, me voy a adelantar una lámina. Si yo tengo, por ejemplo, este sistema de referencia, el eje X lo vamos a definir habitualmente como el eje horizontal, el eje Y, el eje vertical, las flechas negras, y supongamos que la partícula se está moviendo a lo largo de esta trayectoria punteada. El ángulo θ va a ser el ángulo que vamos a medir siempre entre el eje X, ¿cierto?, y el vector que representa la posición del cuerpo. Por ejemplo, en este caso, el vector posición sería este vector que está dibujado en color verde, y le vamos a llamar habitualmente el vector R. Pero yo quiero este vector, ¿cómo lo puedo expresar en función del ángulo θ? El θ, por ejemplo, si miráramos este mono de acá, el vector en este caso sería aproximadamente uno que formaría un ángulo como de 60 grados, por ejemplo, en esta imagen. Pero la ventaja es que podemos nosotros calcular para este
R, el X y el Y, ¿cierto? En función del Y y el J. Pero la pregunta es cómo, si tenemos el ángulo de velocidad, ¿cierto? Tenemos el ángulo inicial, ¿cierto? ¿Cómo, cómo calculamos eso? ¿O cómo lo llevamos, ¿cierto? Al vector de la posición, el R, que como lo estaba mostrando recién, la componente X y la componente Y. Entonces, si volvemos un poco al tema del ángulo, recuerden el ángulo de 0 grados es cuando el cuerpo esté en la posición inicial, por ejemplo, justo en el eje X. Entonces podemos encontrar nosotros esta función para el movimiento circular uniforme como un ángulo inicial más esta velocidad angular, radianes partido por segundo, multiplicada por el tiempo. Cuando el ángulo cambia en forma uniforme, estamos hablando del movimiento que mencionábamos hace algunas clases, el movimiento circular uniforme, y que es un movimiento que es periódico, en el sentido que va a demorar el mismo tiempo en cada vuelta que va a dar en el círculo que está girando. Y en este caso, el signo de este movimiento va a ser positivo, la velocidad angular, ¿cierto? El ángulo va creciendo cuando esto gira en el sentido contrario a los punteros del reloj o en el sentido que llamamos antihorario. Y por ejemplo, una típica fórmula podría ser esta: pi medio más pi cuarto multiplicado por el tiempo. El pi medio va a representar a la constante del ángulo inicial. O sea, este problema podríamos decir que en tiempo cero, si yo reemplazo tiempo cero acá, el ángulo en ese momento es pi medio. O sea, no está partiendo del punto inicial, sino que estaría partiendo del punto que está a 90 grados, ¿cierto? O estaría como el punto que está justo solamente en el eje Y hacia arriba a una distancia igual a R. Pero acá lo que me interesa es el ángulo. Ahora, este ángulo es válido para cualquier punto que esté en el mismo, podemos decir, radio. Por ejemplo, esto, si fuera una barra que está girando en vez de un punto, una barra que gira en torno a un eje, el ángulo es válido para todos los puntos que estén en la misma barra. La diferencia es que el punto más lejano va a estar más lejos y va a tener una velocidad mayor. Pero el ángulo de θ en función del tiempo, ¿cierto? Podemos escribirlo de esta forma. Para el movimiento circular uniforme tenemos solamente dos constantes: el ángulo de partida y la velocidad angular inicial. Y esto se complica un poquito cuando ya nos metemos a el movimiento que vimos en la última parte, cuando hablábamos de el movimiento circular uniformemente acelerado. Y acá apareció en esta parte el nuevo concepto que vimos, que era la aceleración angular. La aceleración angular, ¿cierto? Siempre la calculábamos como la variación de la velocidad angular dividido por un intervalo de tiempo, como el análogo a la aceleración en el movimiento rectilíneo, donde calculábamos, por ejemplo, la aceleración como el cambio de velocidad dividido por el intervalo de tiempo. Y en este caso, el término del ángulo va a tener, aparte del término del ángulo inicial, el término de la velocidad inicial, un término que depende de la aceleración angular, pero va con el tiempo al cuadrado. Esto es bien parecido a la fórmula que uno ocupaba para el movimiento uniformemente acelerado, cuando teníamos el x inicial, la velocidad inicial, y acá teníamos la aceleración. Pero acá lo estamos viendo del punto de vista angular. Este es un problema donde ya el ángulo no va a cambiar de igual forma, sino que, por ejemplo, el cuerpo va a ir aumentando la rapidez angular, por ejemplo, como el último ejemplo que vimos en las presentaciones anteriores, donde teníamos la rueda de Chicago, teníamos el otro problema de la partícula, que tenía una aceleración, pero acá la estamos mirando desde el punto de vista de la aceleración angular. Y en esta fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, si colocáramos esta tiene una diferencia con la anterior, especialmente porque fíjense que tiene un ángulo inicial igual, el que yo había puesto pi medio, pero este menos significa que el cuerpo ahora está girando inicialmente la velocidad angular en dirección opuesta. O sea, ahora tiene una velocidad angular inicial de menos pi cuarto. Quiere decir que gira en sentido horario. Entonces, nuevamente, recordar que el omega es positivo cuando va en dirección contraria a los punteros del reloj y es negativo cuando va en la misma dirección, o sea, el ángulo estaría disminuyendo. Pero este valor es válido solamente en tiempo cero. Y el término que está acá, por ejemplo, si me dieran esta fórmula, pi partido por 16, todo esto en radianes, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo al cuadrado, yo podría ver cuáles son las constantes ahí. Por ejemplo, en este caso, el ángulo inicial es pi medio, el omega inicial es menos pi cuarto, y el alfa sería
pi partido por 8, ¿cierto? Porque recuerden que acá un medio es un medio por pi partido por 8, me quedaría lo que estoy viendo en la expresión. Entonces, por ejemplo, de una fórmula de este tipo, podríamos deducir cuánto es la aceleración angular mirando la expresión. ¿Y cuál es la ventaja, como les comentaba, de esta fórmula? Que yo puedo, en ellas, para cualquier instante de tiempo, evaluar el tiempo acá y podría saber exactamente en qué ángulo se encuentra. Podría encontrar cuál es la posición angular que tiene el cuerpo, ¿cierto?, en ese momento. Entonces, esta parte ya, ¿cierto?, tiene una deducción más matemática. Y, por ejemplo, acá nos vamos a meter un poquito con la matemática de cómo podemos nosotros, cuando tenemos una ecuación para la posición en función del tiempo, cómo podemos encontrar expresiones, por ejemplo, para la velocidad angular en función del tiempo, y en el movimiento con aceleración también podemos llegar a deducir la aceleración angular en el tiempo. En este caso no hay mucho más que hacer porque, si nos fijamos acá, en el movimiento circular uniforme, ¿cierto?, el primero que estábamos viendo, teníamos esta ecuación para el ángulo en función del tiempo, θ sub 0 más el omega por t. Y teníamos este ejemplo que yo había mencionado en la presentación anterior. La velocidad angular en función del tiempo, en el límite, ¿cierto?, cuando el delta de tiempo tiende a 0, nos vamos al concepto de una derivada en función del tiempo, y si derivamos esta ecuación de la posición en función del tiempo, nos va a quedar una expresión, simplemente una constante, ¿cierto? Esto se va y me queda el omega sub 0 como el valor de la velocidad angular en función del tiempo. Y, por ejemplo, en este problema específico, podríamos deducir que la velocidad angular para cualquier instante de tiempo es constante, y esto es coherente con que el movimiento es circular uniforme. O sea, en todo momento tiene esta velocidad angular. Y no tenemos más que hacer acá, porque en este caso, no, si calculáramos una segunda derivada para obtener la aceleración angular, este valor sería igual a 0. Por lo tanto, en el movimiento circular uniforme, dijimos que teníamos el ángulo y la velocidad angular, y el cálculo de la derivada nos permite encontrar cuál es el ángulo en función del tiempo. ¿Dónde hay que trabajar un poquito más? Cuando el movimiento tiene aceleración angular. Por ejemplo, vimos que la ecuación era la que estaba acá arriba, el ángulo más la inicial por el tiempo, más este término que dependía del alfa, y tal como en el caso anterior, la primera derivada en función del tiempo nos daría la velocidad angular. La diferencia es que ahora la velocidad angular tiene un término constante, pero además tiene un término que depende del alfa multiplicado por t. Esto, fíjense que es bien parecido cuando uno calculaba de una posición x en el tiempo la derivada, y la primera derivada me daba que la velocidad, si la posición en x era una parábola como esta, una ecuación, más que una parábola, una ecuación cuadrática, acá el ángulo tiene una dependencia cuadrática y lineal con el tiempo, pero ya la velocidad angular solamente tiene una dependencia lineal. O sea, esto es como un gráfico que vimos hace como una clase donde veíamos que el omega en función del tiempo, cuando el movimiento era con aceleración angular, era una recta con una pendiente que podía ser positiva o negativa. Por ejemplo, si este término fuera negativo, acá me estaría dando un valor negativo, ¿cierto?, en la derivada. Y en este caso podemos ocupar la segunda derivada para encontrar cuánto es la aceleración angular, y llegamos a una constante. Si hacemos la segunda derivada para esta expresión, ahora la aceleración angular, como lo planteamos al comienzo, va a ser un valor constante igual a alfa. Y en este caso, por ejemplo, si hiciéramos el cálculo para el ejemplo que estaba puesto acá arriba, o sea, en la anterior, este era el ángulo en función del tiempo. Si hago la primera derivada, me va a quedar menos pi cuarto más 2 por pi partido por 16, pi partido por 8 multiplicado por el tiempo en radianes partido por segundo, la velocidad angular en función del tiempo, y la segunda derivada llegaríamos al mismo valor que yo había deducido en la presentación anterior, que era pi partido por 8, y en este caso me daría el valor de la aceleración angular. Pero en este caso podemos ocupar esta segunda derivada porque tenemos un término que depende del tiempo al cuadrado para obtener la aceleración angular como una cantidad constante. Ahora, si no tuviéramos una aceleración angular constante, no podríamos expresar una fórmula como esta, ¿cierto? Podrían haber fórmulas con más términos, más complejos, pero habitualmente estos son los típicos movimientos circulares que se trabajan con rapidez angular constante y con aceleración angular constante. Entonces, esta parte, ¿cierto?, matemática, es importante que la revisen, la vean, pero tengan claro que es un concepto que
probablemente la vamos a ocupar más adelante, no todavía en la parte que estamos viendo recién de los conceptos más de aceleración y la cinemática. Y como les comentaban, ¿cuál es la utilidad de conocer el ángulo? Bueno, yo podría definir, ¿cierto? Para un vector en función del tiempo, por ejemplo, para el movimiento circular uniforme, se puede representar la posición como un vector llamado R, que depende del tiempo. El R, ¿cierto? Mayúscula sería el radio de la circunferencia, y si calculamos, por ejemplo, la componente X y la componente Y de este vector, el ángulo θ dijimos que siempre lo estamos mirando en el primer cuadrante, lo medimos entre el eje X, ¿cierto? Y el vector R, que sería el vector que está en color verde. La componente X sería el vector R multiplicado por el coseno del ángulo. Y acá fíjense que el ángulo ya está escrito como un ángulo que depende del tiempo. La misma expresión que vimos en la lámina anterior, donde calculábamos el θ en función del tiempo como θ0 más omega por t, multiplicado por el vector unitario y que va en la dirección del eje X. Y la componente Y va a estar dada por el seno de este mismo ángulo multiplicado por el vector J. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que con este vector yo podría saber exactamente cuál es la posición que tiene el cuerpo en cualquier instante de tiempo. Y todo esto va a depender de los valores de estas constantes, o sea, del valor del ángulo que tenemos en función del tiempo, y cada instante de tiempo va a ser distinto, pero en este caso, por ejemplo, va a ser un movimiento periódico. Cada mismo intervalo de tiempo va a volver a pasar por la misma posición y se va a repetir el mismo valor del R en función del tiempo. Entonces, si esto lo llevamos, por ejemplo, a un caso eh, para calcular ya la velocidad en función del tiempo, para este caso, también podemos trabajar nosotros con las derivadas de este vector en función del tiempo. O sea, podríamos escribir, ¿cierto? Tal como para la velocidad angular, calculábamos la derivada del ángulo en función del tiempo para calcular el omega, yo podría calcular la velocidad en función del tiempo, y la derivada de este vector posición me va a dar cuál es la velocidad o el vector velocidad en el tiempo. Y en este caso específico, el vector velocidad, la primera derivada, por ejemplo, si tengo esta expresión de acá, el valor de R es una cantidad constante, y el coseno del ángulo derivado en función del tiempo me va a dar una expresión como esta, la derivada del coseno menos seno, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la función, que sería el omega 0, y lo mismo pasa con el valor que está multiplicando el vector j. En este caso era seno del ángulo, la derivada del seno es coseno de la misma expresión, pero multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería el omega 0. Por lo tanto, si yo veo el valor de la velocidad en función del tiempo, me va a quedar el R multiplicado por el omega, ¿cierto? El R constante, el omega también, y me queda un término que ahora tiene funciones seno y coseno, pero es distinto a los que tenía para el mismo instante de tiempo el vector posición. En este caso, me va a quedar menos seno y más coseno, y lo que se indica acá en la presentación, ¿cierto? La magnitud de este vector siempre va a ser el omega, el omega 0 por R, lo que habíamos deducido hace hartas clases anteriores, ¿cierto? Para la velocidad en un movimiento circular uniforme, podíamos escribirla como la velocidad angular, en este caso una constante multiplicada por el radio, porque este vector de acá, para cualquier instante de tiempo, es un vector que tiene un valor 1, ¿cierto? Es un vector unitario, me va a quedar un seno al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, y estos vectores obviamente son valores que me indican solamente la dirección, pero podemos demostrar, ¿cierto?, que este vector va a tener una velocidad de magnitud constante. ¿Y cómo lo podríamos comprobar, cierto? Y hasta aquí vamos a llegar, porque después vamos a tener, hay unas láminas más, pero esas son ya más de complemento. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el ejemplo perdón, que estábamos mirando en la página anterior?
Bueno, si miramos este caso, por ejemplo, con la misma ecuación que vimos en la primera lámina de esta parte, que decía que el ángulo en función del tiempo dependía de una constante que era el ángulo inicial, más la velocidad angular por el tiempo. Si llevamos esto a la ecuación de la velocidad, ¿cierto? El ángulo lo reemplazamos acá, dijimos que el omega ya era un valor que era constante, que va a quedar afuera, el r también, y en este caso, por ejemplo, si yo reemplazo el vector θ del tiempo en el vector velocidad, y lo comparamos, ¿cierto?, con los dos vectores que teníamos acá, el r era el coseno del ángulo que estaba acá, multiplicado por el i, más el r por el seno del ángulo, vector j, y por ejemplo, si evaluamos en dos instantes de tiempo, ambos vectores, el vector r y el vector b, el vector r en este caso, nos va a quedar coseno de pi medio, vector y unitario, más r, seno de pi medio, j, y por ejemplo, en este caso, esto demuestra que este vector va a quedar como la flecha roja que está acá, porque el coseno de pi medio me va a dar 0, y solamente va a tener una componente en la dirección j, que sería este vector que está dibujado, ¿cierto? Si este es el círculo que representa la trayectoria que está llevando el cuerpo. Pero el vector velocidad, si reemplazamos el mismo ángulo, ahora nos queda menos seno de pi medio y más coseno de pi medio j. Este término ahora me va a quedar igual a 0, y este término tiene un valor igual a 1, pero con signo negativo multiplicado por el vector unitario i, por lo tanto, esto me indica que va en dirección opuesta al eje x. Y acá tendríamos los dos vectores velocidad, o sea, perdón, posición, el rojo, y el vector verde sería el vector de la velocidad. Y esto nos demuestra, ¿cierto?, que la misma formulación que hemos hecho ya como por casos puntuales, la podemos llevar a un modelo mucho más matemático. Y por ejemplo, si reemplazáramos el otro instante de tiempo, con esto termino, podríamos buscar cualquier instante de tiempo, no exactamente que nos diera valores en justo los ángulos X o Y. Si esto lo reemplazáramos en tiempo igual 2 segundos, en este caso el ángulo reemplazante, esto sería de pi, si calculamos 2 acá, y en ese caso, por ejemplo, bueno, aquí sería, este sería, déjame cambiar eso, 2, en el tiempo, en t igual, en el tiempo, o sea, perdón, en los 2 segundos, el vector posición ahora me va a quedar r por el coseno de pi, ¿cierto? Al reemplazar acá en la función del ángulo que teníamos acá, multiplicado por el vector i, este término me va a quedar menos 1 el coseno de pi, y este término me queda 0, por lo tanto el vector r ahora sería hacia acá, y la velocidad en tiempo 2, con la misma expresión de acá, reemplazando, me quedaría menos seno de pi multiplicado por el vector unitario i, este término me daría 0, y este término me daría menos 1 multiplicado por j, y me indicaría que la velocidad va para abajo. O sea, esto me demuestra que la velocidad va a ir cambiando, y por ejemplo acá fíjense que este movimiento, el periodo es bastante grande, porque cuando han pasado 2 segundos, solamente el ángulo ha cambiado desde pi medios hasta pi, o sea, en 2 segundos se demoró en dar un cuarto de vuelta. ¿Qué pasó en los 2 segundos? El vector posición cambió de pi medios hasta el valor de pi, giró, y el vector velocidad, que en ese caso apuntaba hacia la izquierda, ahora apunta hacia abajo. Entonces, esto es un poco una presentación, una idea de este concepto de cómo podemos llevar esto a modelos matemáticos, ¿cierto? Y la idea es que ustedes revisen en detalle, ¿cierto?, estos casos que aparecen acá, que ya son cuando tenemos aceleraciones, ¿cierto?, cuando tenemos términos más complejos, y ahí nos quedan, fíjense que esto no lo vamos a revisar porque es, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando tenemos aceleración, movimiento con aceleración angular? Tendríamos que derivar una segunda vez más para encontrar, por ejemplo, cuál es el vector de la aceleración angular, o sea, perdón, de la aceleración tangencial y la centrípeta, y acá, por ejemplo, en estas mismas expresiones uno podría ver el caso particular, si el movimiento uniforme, el movimiento es, por ejemplo, con rapidez angular constante, basta que el alfa lo pongamos como un valor 0, y se obtiene de inmediato cuál sería el vector aceleración centrípeta y el vector aceleración radial. Entonces, cualquier duda de esto la retomamos al comienzo de la clase del día lunes, ¿cierto? Este término ya, o sea, con esto ya estamos casi terminando completamente la parte de cinemática,
Y el día martes, pero como ustedes me toca el martes, vamos a partir ya viendo el tema de dinámica, la primera parte de leyes de Newton, toda la parte de fuerzas. Entonces les envío después esta presentación, ya está también una versión un poquito más simple, está en el aula, con las imágenes que vimos en la clase. Dudas, consultas, ¿cierto? No quiero extenderme porque estamos como en la hora de terminar el término de la sesión. Entonces recuerden, mañana la entrega de la tarea, el control, espero que tengan buen resultado y ya nos vemos el día martes. Ya se cuida.